Bueno, buenos días amigos. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro webinar de cada mes. El tema del día de hoy es gestión de los costos del proyecto. Vamos a hablar un poquito sobre cómo gestionamos los costos a lo largo del proyecto, cómo los identificamos, los planeamos, cómo les damos el seguimiento para que nuestros proyectos puedan cumplir con la línea base de costos, podamos tener este desarrollo sin tocar las reservas de contingencia o quizás las reservas gerenciales que puede llegar a generar un poco más de problema a lo largo de nuestro proyecto. Entonces, vamos a escuchar algunas herramientas, algunos tips, algunas recomendaciones para que podamos tener una mejor gestión de los costos y un mejor flujo de efectivo a lo largo de nuestro proyecto. Sean bienvenidos todos y comenzamos. El día de hoy nos estará acompañando nuestro compañero y amigo, el ingeniero Francisco Alcalá. Él es PMP. De su experiencia, tiene más de 12 años ya trabajando como administrador de proyectos en tecnologías de la información, en servicios de manufactura, en iniciativa privada y en algunos ámbitos gubernamentales dentro de la región, aquí en Centro de México. ¿Cuál es la agenda del día de hoy? La agenda del día de hoy es identificar la gestión de los costos como tal dentro del proyecto, saber cuál es el proceso de gestión de los costos, hablar un poquito sobre cómo se planean los costos, y aquí vamos a hablar sobre cómo se identifican los costos de las actividades, cómo se identifican las reservas de gestión, cómo se identifican las reservas de contingencia, para eliminar los famosos colchones dentro de nuestras estimaciones y poder tener pues un proceso de presupuesto y de línea base de costo de una manera más correcta, ¿ok? Desarrollar la línea base del costo y después desarrollar el presupuesto, que van a ser parte de los temas del día de hoy, y posterior a esto, cómo controlamos los costos durante la gestión del proyecto. Vamos a tener una sesión de conclusiones, espero que podamos llegar a ese punto todos, y al final, pues nuestra sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Sean bienvenidos nuevamente, mi nombre es Miguel Ángel López y yo voy a estar apoyándolos mediante el chat. Y con ustedes dejo ahora al ingeniero Francisco Alcalá, quien les va a presentar este webinar. Bienvenidos y comenzamos nuevamente. Ok, muchas gracias Miguel. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar por aquí nuevamente. Me había ausentado ahí un par de meses en la cuestión de los webinars. Yo seguía trabajando aquí, ¿verdad? Pero ya no participé tanto en los webinars. Hoy vamos a hablar sobre un tema sencillo, muy sencillo, y es algo que normalmente todos los administradores de proyectos tenemos que contemplar, que es la gestión de los costos del proyecto. Estamos hablando de dinero. Y bueno, comenzamos ahí mencionando la importancia que tiene los recursos monetarios, el dinero en un proyecto. Todo proyecto requiere de dinero, eso es un hecho. El dinero es el combustible de los proyectos, como dice aquí la filmina. Si yo no tengo dinero, el proyecto no puede avanzar. Una razón lógica, factible, viable, razonable para cancelar un proyecto es que se acabe el dinero. Vaya, a fin de cuentas ya no se puede ejecutar el proyecto. ¿Por qué necesita dinero los proyectos? Primero, pues tenemos gente involucrada y eso representa costo, su trabajo representa costo. Hay materiales, hay proveedores, hay contratistas, etcétera, requieren de dinero. Sin dinero yo no puedo hacer un proyecto, yo no puedo llevar a cabo un proyecto de la forma como yo quisiera. De hecho, cuando sufrimos con costos, cuando tenemos recortados los costos del proyecto, pues el proyecto empieza a sufrir en otros aspectos, ¿no? Sufre de calidad quizás, tenemos que recortarle un poco al alcance porque ya no nos alcanzó, y eso siempre a la larga pues aporta en detrimento del proyecto. Lo ideal sería tener un presupuesto asignado y además controlar ese presupuesto. Muchos proyectos comienzan con un presupuesto bajo, lo cual significa que pues van a tener problemas a lo largo de toda la ejecución porque pues no hay dinero, hay que ahorrar aquí, hay que ahorrar allá. Pero en otros casos los proyectos sí tienen su presupuesto asignado, sin embargo por el mal control que se tiene o por muchos imprevistos que no se contemplaron, se tiene que gastar de más y llega un punto en donde el proyecto pues ya no se les da más, no se le otorga más presupuesto, llega un momento en donde la organización pues se cansa y dice ya está aquí, ya no le vamos a meter más dinero a ese proyecto, y el proyecto puede detenerse o puede entrar en una etapa de austeridad,
con las correspondientes implicaciones en cuanto a calidad y alcance, ¿sí? Y además el estrés. Dice ahí también en la filmina que el dinero disponible no es ilimitado, ¿cierto? Todos los proyectos requieren dinero, todos tienen costos, pero el dinero no es ilimitado, y eso lo sabemos perfectamente bien, así ocurre en todas las organizaciones. Ojalá tuviéramos dinero ilimitado. De hecho, el costo del proyecto es una de las 3 restricciones del proyecto. La imagen que se muestra ahí, que ustedes seguramente la identifican, es la triple restricción. Ya hemos hablado sobre la triple restricción en algunos otros webinars, en donde todo proyecto pues tiene su restricción de tiempo, costo y alcance. Tenemos un tiempo limitado, tenemos también un presupuesto limitado y tenemos un alcance que hay que cumplir. Y estas 3 restricciones interactúan entre sí y establecen una especie de balance, una especie de equilibrio entre sí de lo que se puede lograr con el proyecto, considerando el presupuesto disponible y el tiempo que tenemos a la mano. Bien, al ser una restricción, la cuestión de los costos, el dinero del proyecto, entonces requiere ser gestionada. Si no fuera una restricción, no necesitaríamos administrarla, pero al ser restricción, tenemos que cuidar los costos, tenemos que asegurarnos de que se gaste o se invierta lo que se tiene que invertir, ni más ni menos. Si invertimos menos, podemos tener algún problema quizás en calidad, ¿no? A menos de que hablemos de un ahorro auténtico. Bien, además, el PMI, el Project Management Institute, en su estándar, que está documentado en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, la famosa guía del PMBOK, ahí el estándar considera que la gestión de costos es una de las 10 áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Recuerden que en esta 5ª edición que sacó el PMI de la guía del PMBOK, la 5ª edición del estándar, ya trae 10 áreas de conocimiento. Y una de ellas es la gestión de los costos. Esa siempre ha existido ahí, es el área de conocimiento que corresponde al capítulo 7 del PMBOK. Y pues desde el principio de la existencia del PMBOK, del estándar, existe. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de los costos? Algo muy sencillo, muy simple. Garantizar que el proyecto termina dentro del presupuesto asignado. Así de sencillo. Bueno, es sencillo decirlo, no es tan sencillo hacerlo en la realidad. ¿Qué tenemos que hacer para lograr que el proyecto tenga un buen desempeño en costos y que tenga un cumplimiento en su presupuesto? Bueno, hay muchos mecanismos. Aquí están los procesos que define el PMI dentro del estándar. Hay 4 procesos de la gestión de los costos. Y ahí los tenemos enumerados. Planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y en la ejecución del proyecto, a lo largo de su ejecución, controlar los costos. Estos procesos tienen de numeración 7.1, 7.2, que es la numeración con la que aparecen en la guía del PMBOK. Como les comentaba hace un momento, la gestión de los costos corresponde al capítulo 7 del PMBOK, por eso tienen esta numeración. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Bien, lo primero que hay que hacer es planificar la gestión de los costos. En todo el estándar del PMI se nota una cierta tendencia a decir algo que es crítico en los proyectos. Todo se tiene que planificar. Por eso tenemos muchísimos planes. En algún momento platicamos aquí sobre la planificación del proyecto y hablábamos de que el estándar considera 16 planes. No hay que hacerlos todos en todos los proyectos, algunos son necesarios, otros no. Otros no es necesario hacer un plan formal o un plan muy grande, pero en proyectos que son de tamaño considerable, con muchas personas participando, con proveedores, diferentes áreas de la organización, ahí sí conviene hacer estos planes. Bueno, uno de esos planes es el plan de gestión de los costos. Este plan define lo siguiente, responde a las preguntas que vienen ahí. ¿Quiénes van a estimar los costos? Va a ser el equipo de proyecto seguramente, pero tal vez por ahí existe algún interesado, algún gerente, algún solicitante del proyecto que tiene mayor sensibilidad o mayor información para estimar los costos. ¿Qué métodos vamos a utilizar para estimar los costos? Vamos a utilizar una estimación paramétrica, los 3 puntos, ¿qué vamos a utilizar, verdad? ¿En qué herramientas vamos a registrar los costos? Bueno, lo más común es que sea en Excel, pero existen herramientas sofisticadas, un poquito más profesionalizadas, a la gestión de los costos. ¿Quiénes son los responsables de autorizar los cambios a los costos? ¿Qué pasa si en mi proyecto de pronto tuve una desviación importante? Ya sea porque un proveedor me cambió el precio, que bueno, no debería de ser, eso debería estar protegido bajo contrato, o que se devaluó de pronto la moneda y mi proyecto estaba calculado en dólares porque quizás mis proveedores o los materiales que voy a comprar los tengo que comprar en el extranjero y los compro en dólares y llega una devaluación, entonces mis costos se suben.
o algo que es común en los proyectos, por ejemplo, de la construcción. De pronto, hace algunos años el acero tuvo un fuerte crecimiento en costos, y eso pues nos saca de la jugada totalmente, ¿no? Nuestros costos iniciales estimados se quedan muy cortos, ¿no? La nueva estimación de los costos del proyecto crece mucho. Bueno, ¿quién va a ser el responsable de autorizar eso? Si yo necesito modificar mi estimación de costos porque algo sucedió, alguien me tiene que autorizar esa estimación de costos. Normalmente el administrador de proyectos no cuenta con esa autoridad de decir, pues mira, mi proyecto era de $1.000.000, ahora va a ser de 2 millones. Sí, qué padre. No, alguien tiene que autorizar ese cambio. El administrador de proyectos está ahí para administrar. Normalmente no tiene ese nivel de autoridad de asignar esa cantidad de dinero. Bien, otra pregunta que responde al plan de gestión de costos. ¿Cómo se medirá el desempeño de los costos? Un método que nosotros aquí utilizamos mucho y que promovemos a través de los webinars, etcétera, es el método de valor ganado, que es un método que requiere forzosamente de tener los costos del proyecto a la mano. Y por último, otra de las preguntas que hace este plan de gestión que responde este plan de gestión de los costos es, ¿qué tipo de costos se van a contemplar en el proyecto? ¿Y a qué nos referimos con el tipo de costos? Hay diferentes tipos de costos que conviene desde el principio en este plan definir cuáles sí van a ser contemplados dentro del proyecto y cuáles no, para no tener la incertidumbre después en la ejecución. Por ejemplo, ¿qué tipos de costos tengo? Tengo los costos fijos que no varían de acuerdo a la actividad de trabajo que se está haciendo. Por decir algo, tenemos a lo mejor la renta de una oficina. Si para el proyecto se rentó una oficina en particular, pues todos los costos que van relacionados con la renta de la oficina, quizás el agua, la luz, esos son costos fijos. Se trabaje o no se trabaje en el proyecto, se tienen que pagar. Además, esos costos, si nos damos cuenta, si el proyecto se prolonga en tiempo, pues esos costos se siguen pagando. Y eso significa que un retraso en tiempo también nos va a impactar directamente en costos si contemplamos que los costos fijos se van a agregar al proyecto o no. Pero eso se tiene que definir desde el principio para no tener la incertidumbre de decir, oye, el costo de la oficina, ¿se lo vamos a cargar al proyecto o se lo vamos a cargar a otra cosa o qué vamos a hacer con ese costo fijo? Los costos variables normalmente son relacionados directamente con el proyecto y dependen de la cantidad de trabajo. Yo me traigo a un proveedor, a un contratista, es un experto en la materia, entonces me va a asesorar durante el proyecto. Normalmente esos proveedores me van a cotizar por horas de trabajo. Entonces, eso es variable. Entre más horas requiramos del proveedor, más costo va a tener. No estamos hablando de un costo o de una cotización fija en donde digamos, bueno, el precio fijo es y ya. En algunos casos eso sucede sobre todo cuando el proveedor nos vende productos, nos vende bienes. Pero cuando son servicios, normalmente la cotización va con relación a las horas de trabajo o a la cantidad de trabajo que se va a elaborar. Esos son costos variables. Cuando hablamos de costos administrativos, esto aplica cuando tenemos una organización en donde los proyectos son el diario vivir. Hay organizaciones, por ejemplo, las casas consultoras o las desarrolladoras de software que viven de proyectos. Todo lo que hacen ellos es un proyecto. Realmente su operación interna únicamente consiste en las operaciones administrativas, ¿no? En pagar los sueldos, en tener un coordinador, en tener un director, y esas personas tienen costos. Bueno, la decisión aquí es los costos administrativos alrededor del proyecto, que es los asistentes administrativos, los gerentes, directores, que si bien no participan directamente en el proyecto, tienen un costo y un costo bastante alto. ¿Esos costos se van a cargar al proyecto, sí o no? Esa es la pregunta que hay que responder. En muchos casos uno dice no. A fin de cuentas, el proyecto tiene su propio presupuesto, pero en las organizaciones, como yo les platicaba hace un momento, que viven de proyectos, que su core business o su trabajo es hacer proyectos, de pronto surge esta inquietud, ¿no? Oye, los costos administrativos, ¿cómo los vamos a considerar para los proyectos? En particular para ver si los proyectos son rentables. ¿Se va a prorratear? ¿Se va a distribuir partes iguales? ¿Cómo le vamos a hacer para esos costos administrativos? O simplemente no los vamos a contemplar en el proyecto. Esto se decide y se documenta en el plan de gestión de los costos. También identificar cuáles costos directos e indirectos son los que se van a contemplar dentro del proyecto. Costos directos se refieren específicamente a lo que el proyecto requiere. Aquí entran los viáticos, los viajes, las comidas que implican o que están relacionados con el trabajo del proyecto, los materiales que se compran. Pero los indirectos también puede haber quizás de algunos
pagos de servicios, el transporte, etcétera, que pueden ser no relacionados directamente con el producto que genera el proyecto, pero que sí se generan a través o gracias al proyecto. Y un punto importante que hay que definir también en este plan es qué vamos a hacer con los costos de mantenimiento posteriores. Estamos hablando del costo que tiene el producto que se está elaborando en el proyecto una vez que se coloca. Si el proyecto consiste en seleccionar una máquina que se va a instalar en planta y bueno, el proyecto en qué consiste, pues, ir a recolectar información sobre los diferentes modelos y capacidades y características de las máquinas, cotizar las máquinas, seleccionar la máquina más adecuada e incluso el proyecto puede llegar hasta la instalación de la máquina y la puesta a punto y empezar a utilizar la máquina. Bien, pero esa máquina después va a tener un costo de mantenimiento. Lo importante aquí no es decir si los costos de mantenimiento entran dentro del proyecto o no. Realmente esos costos no deben de entrar en el proyecto. Simplemente el proyecto se termina con la implementación, por el ejemplo que les estoy poniendo, la implementación de la máquina, se instala, se pone a funcionar y el proyecto ahí termina. No, más costos adicionales no deberían de cargarse al proyecto. Lo demás es costo de mantenimiento o costo de operación. Bien, muchas veces queda borroso o queda poco definido en qué momento los costos ya se consideran de operación y en qué momento los costos siguen siendo de proyecto. Hay que tener mucho cuidado en este sentido. Hay proyectos que de pronto entregan elementos, entregan productos o entregan procesos y parte del costo ya operativo se sigue aplicando al proyecto porque no se tuvo cuidado en definir o en establecer exactamente a partir de qué momento los costos de mantenimiento o costos de operación ya corren al área productiva y dejan de cargarse al proyecto. He conocido proyectos que de pronto, sobre todo ya al final cuando se está implementando la solución, pues hay costos operativos que no deberían de estarse cargando al proyecto, pero así se hace. O a veces también es maña, ¿no? Del área productiva, dice, bueno, yo me cuelgo del proyecto en cuanto a los costos, hasta donde se deje el administrador. Bueno, esto se debe de plantear desde el principio para no tener este tipo de problemas. Otra consideración importante en el costo de mantenimiento es que se comete comúnmente el error de no considerarlos en el análisis costo-beneficio del proyecto. Y esto es antes de comenzar el proyecto. Se considera el costo como tal del proyecto. Ah, mira, cuánto cuesta la máquina, cuánto cuesta que la instalen, cuánto cuesta ponerla a punto, cuánto cuesta la gente y los técnicos que voy a traer a que la instalen. Y después me olvido de los costos de la máquina. Y por ahí me han platicado clientes que tengo, compañeros o incluso amigos, de proyectos que así sucede, ¿no? Se compra una máquina o se compra o se elabora un proceso, se hace el proyecto y el proyecto puede ser que salga bien en tiempos y costos, se pone la máquina, se echa a andar y a los 6 meses se quita la máquina porque no era rentable, ¿no? Porque el costo de mantenimiento resulta muy elevado o porque necesita un mantenimiento técnicamente muy calificado, lo cual implica costos altos. Y después, pues al final deciden, ¿sabes qué? La máquina pues no me conviene porque las ventajas que me podría dar la máquina se las come el costo de mantenimiento. No tenemos el personal calificado quizás o no tenemos las herramientas suficientes para darle un mantenimiento a la máquina, hay que quitarla. Bueno, pues nos hubiéramos ahorrado desde el principio todo eso, tanto el costo de la máquina como el costo de mantenimiento durante los meses que funcionó y el costo de hacer el proyecto, si hubiéramos considerado los costos de mantenimiento o los costos posteriores a la implementación, desde el momento en que se selecciona el proyecto para un análisis costo-beneficio. Es un error más común de lo que se piensa. Y entonces, esos son los dos problemas que podríamos tener con relación a los costos de mantenimiento posteriores. Una, que no se consideren para la decisión, para el análisis costo-beneficio, y nos metemos en una aventura que al final no va a ser rentable. Y la otra es no definir correctamente la barrera o el límite en donde los costos dejan de cargarse al proyecto y se deben de empezar a considerar como costos de operación. Es importante definirlo y es uno de los puntos que también este plan de gestión de los costos especifica. Ok. Ya tenemos nuestro plan, nuestra planificación de costos en donde dice quién va a definir el presupuesto, quién va a estimar los costos, cada cuándo vamos a revisar los costos, etcétera. Lo que sigue es ya propiamente el proceso directo de la cuestión de los costos del proyecto. Lo primero que vamos a hacer, según el estándar, nos dice que tenemos que estimar los costos. La estimación de costos debe hacerlo el experto, ¿sí? ¿Quién es el que sabe cuánto cuestan las cosas? Pues el experto. El experto sabe qué implica, el experto sabe qué costos tiene, el experto también puede definir un rango de costos. Aquí es importante, esto se ve más en los tiempos, cuando estimamos tiempos y duraciones,
es más común que se vea que de pronto el administrador de proyectos es el que estima las duraciones, cosa que también está mal. Quien debe estimar los costos es el experto o el que lo va a hacer. Aunque también de pronto tenemos la situación de que se acolchonan con los tiempos, y con los costos también puede suceder. Puede haber cierto colchoncito que de pronto el experto pone, pero ¿por qué pone el experto? ¿Por qué podría poner un colchón de costos? Pues porque él está visualizando algunos escenarios de incertidumbre, algunos riesgos, algunas cosas que podrían ocurrir y que podrían tener un costo adicional. Por eso pone ese colchoncito. Bien, ese colchón hay que tratar de evitarlo. Lo vamos a manejar más bien como una reserva de contingencia, que más adelante lo vamos a mencionar. Pero lo que se debe de considerar es que quien debe de hacer la estimación de costos es el experto. Es el que sabe qué implica, es el que sabe qué requiere, es el que sabe cuáles son los posibles costos adicionales o no contemplados que podrían entrar dentro de cada uno de los elementos de nuestro proyecto. Es el indicado para estimar los costos. Lo mejor es contar con información veraz de cada actividad o de cada entregable del proyecto y además el juicio experto adecuado. Esto es lo ideal, tener la mayor información posible, lo más detallado posible de lo que se quiere elaborar o que se quiere construir en el proyecto. Y tener a un lado al experto que realmente sea experto. Muchas veces el que hace la estimación de los costos pues no es tan experto, más bien es el que menos ignora de la actividad o de lo que nos vamos a poner a hacer en el proyecto. Bueno, está bien, pero lo que se debe de buscar es que se tenga la información suficiente a la mano para que quien haga la estimación de costos pueda elaborar una estimación de costos precisa. Es un punto clave al momento de gestionar los costos del proyecto. Yo tengo que partir de una estimación precisa. Si mi estimación o mi presupuesto inicial está mal estimado, pues no lo voy a poder cubrir, ¿no? Puede ser que me quede muy corto en mi presupuesto, me voy a acabar el dinero, va a salir mucho más caro que lo que pensábamos. O bien, me quedo muy largo, ¿no? De pronto puede ser que se estimen costos muy altos. Entonces el proyecto está holgado, qué bueno, pero eso también provoca que el control se disminuya. Si el control disminuye, de pronto tenemos, por así decirlo, hacemos un poquito de concha porque tenemos mucho presupuesto disponible, pues también de pronto no controlamos los costos como debería de ser y se nos van algunos gastitos adicionales que no deberían de existir, pero no nos preocupa porque tenemos mucho presupuesto disponible. Eso también está mal. Nuestro presupuesto debería acercarse lo más posible a la realidad y a partir de ahí o buscando eso, tenemos que conseguir la información suficiente, veraz, para que el experto pueda hacer una estimación cercana a la realidad, ni muy holgada, ni tampoco muy apretada. En particular, si hablamos de presupuestos holgados, seguramente quien asignó el presupuesto, pues no va a estar muy contento cuando ya, a pesar de que digamos, oye, ¿sabes qué? Mira, este proyecto yo había calculado que era de 5 millones y al final costó 2 millones. Pues todos a lo mejor lo aplauden, pero el que asignó el dinero o el financiero va a decir, no, eso representa una mala estimación, te fuiste muy alto, te diste mucho colchón financiero y le asignamos 5 millones de pesos a un proyecto que solamente puso 2, pero esos 3 no los pude utilizar en otra cosa. Y ahí hay un costo de oportunidad muy alto, un costo de oportunidad de 3 millones de pesos. Es dinero, no podemos jugar así tan a la ligera con esto. Bien, ¿a partir de qué estimamos los costos? A partir de los paquetes de trabajo de la EDT o de nuestra estructura de desglose de trabajo, lo que en algunos casos mucha gente conoce como el WBS, con sus siglas en inglés. Bien, el WBS o la EDT, la estructura de desglose de trabajo, en teoría cuando lo elaboramos, desmenuzamos el alcance al punto en que un elemento de la EDT, al que llamamos paquete de trabajo, llegamos a un punto en donde ya no desglosamos más porque ese paquete de trabajo podía estimarse adecuadamente en tiempos y costos. Bien, si partimos de ese supuesto y que el desglose en la EDT fue hecho correctamente, entonces los elementos de la EDT, los paquetes de trabajo, debería de ser fácil estimar los costos de manera precisa. Por último, los costos se consolidan hacia arriba. Esto es muy sencillo, entonces de mi EDT cotizamos o estimamos los costos de cada uno de los elementos, los paquetes de trabajo, y lo que hacemos es simplemente sumar. Es lo que le llaman el estimado del bottom-up, ¿no? El estimado ascendente. Se consolidan hacia arriba y al final yo voy a tener la suma de todos los componentes de mi EDT, me dan la suma total de los costos de mi proyecto. Bien, pero ese todavía no es mi presupuesto de proyecto. Aquí me pregunta Miriam el significado de EDT. EDT es estructura de desglose de trabajo, o estructura de división de trabajo, o estructura de descomposición de trabajo,
trabajo, ahí depende de quién haya hecho la traducción. Lo bueno es que las 3 palabras todas empiezan con D, entonces sí es EDT, ¿no? Pero es la traducción del WBS, del Work Breakdown Structure. Es bueno, no voy a tocar el tema en este webinar, pero la EDT es un desglose jerárquico, parecido a un organigrama en donde se descompone todo el alcance del proyecto. Hace, creo que un par de meses tuvimos un webinar relacionado con la EDT. La EDT se utiliza muchísimo para identificar el alcance, para desglosarlo, para asegurarnos de que estamos contemplando todo lo que el proyecto debe contemplar, que no sobra nada, que no falta nada. Y también esta herramienta sirve para, a partir de ahí, de los elementos más pequeños, de los hijitos, por así llamarle, del EDT, partimos de ahí para estimar los costos y los tiempos. En este caso, pues estamos estimando los costos. Bien, en esta pirámide vemos cómo se estructuran los costos de abajo hacia arriba para obtener los estimados del proyecto. Los estimados del proyecto, pues es el costo completo del proyecto estimado. Partimos de abajo, los estimados de las actividades. A estas alturas ya debemos de tener identificadas las actividades del proyecto. Hicimos nuestra EDT, los últimos niveles de la EDT, los paquetes de trabajo ya se desglosaron en actividades y esas actividades ya se costearon. Costear las actividades es un proceso que puede ser un poco largo porque hay que contemplar materiales, hay que contemplar personas, hay que contemplar proveedores, etcétera. Pero cada actividad entonces va a tener su costo estimado. Esos son los estimados de las actividades, lo que aparece en la parte de abajo de esta pirámide. El siguiente nivel es el estimado de los paquetes de trabajo. Esto a nivel de EDT es el último nivel del EDT, es la consolidación de los costos de todas las actividades que componen ese paquete de trabajo. En el tercer nivel tenemos algo llamado cuentas de control. La cuenta de control es un concepto que maneja en la gestión de proyectos dentro de la EDT. En la EDT, el administrador de proyectos ubica puntos de control, ¿sí?, a los que se les llama cuentas de control. ¿Para qué es esto? Bueno, una cuenta de control me ayuda a no tener seguimiento de costos a todos los elementos de la EDT, a todas las actividades de mi proyecto. Eso puede ser tedioso o puedo caer en la microadministración. Lo que se plantea es definir cuentas de control en ciertas ubicaciones estratégicas de nuestra EDT, de tal forma que el administrador de proyectos no monitorea los costos a nivel de actividad, puede ser demasiado pesado, sino que lo hace a nivel de cuenta de control. Y la cuenta de control abarca quizás un entregable, quizás más de un entregable o quizás solamente parte de un entregable y todas las actividades relacionadas con ese entregable, con ese componente. Por lo tanto, el administrador de proyectos no se preocupa tanto de que, mira, esta actividad era de 100 pesos y fueron 110, pero esta otra era de 200 y fueron 180. No se preocupa a ese nivel, sino que simplemente los costos acumulados a la cuenta de control, dice, bueno, la cuenta de control está estimado en 50,000 pesos y hasta el momento llevamos 70,000 y estimamos que nos tome otros 75,000. Entonces, a ese nivel se establece el monitoreo de los costos y el control de los costos. Lo recomendable es tener las cuentas de control suficientes para no perder ese control de los gastos. Arriba de los estimados de las cuentas de control tenemos ya el primer nivel de nuestra EDT, que es el estimado de los entregables principales. En nuestra EDT, en el primer nivel de desglose, tenemos los entregables principales del proyecto. Dentro de esos entregables principales tenemos subentregables, subcomponentes, y seguramente ahí van a estar ubicadas varias cuentas de control. Ok, la suma de todo eso me va a dar el total de los entregables principales. También para conocer cuál es el costo estimado de cada uno de mis entregables. Y por último, la suma de esos estimados me da el estimado del proyecto. Ahí sí es la suma de todos los componentes, todo lo que encontramos en la EDT. Por eso también es importante asegurarnos en la construcción del EDT que nada sobre y que nada falte, para no tener costos más pequeños de lo que deberían ser o más grandes de lo que deberían ser. Y esta suma total de lo que va a costar el proyecto. Ok, ¿ese es mi presupuesto o mi línea base de costos? No, todavía no. Porque aquí únicamente estamos costeando las actividades, materiales, trabajo, etcétera, considerando que todo sale de acuerdo a lo planeado. Pero cualquiera que esté metido en la cuestión de proyectos, sabemos que rara vez el proyecto sale de acuerdo a lo planeado. Vamos a tener desviaciones, vamos a tener situaciones no consideradas, vamos a tener imprevistos. Para eso también tenemos que contemplar los costos que eso representa. Y estamos hablando en particular de la reserva de contingencia. ¿Qué es la reserva de contingencia? Dice aquí la filmina, además de las estimaciones de costos del proyecto, hay que considerar la reserva de contingencia.
es una cantidad de dinero reservada para cubrir los costos relacionados con la incertidumbre, con los imprevistos, con las cosas que podrían de pronto suceder. Un cambio de precio, un error en la ejecución del proyecto que tengo que retrabajar, y ese retrabajar pues implica un desperdicio, ¿verdad? Algo que construimos pues no va a servir, entonces los costos de construirlo y los costos de los materiales que se utilizaron, pues adiós, sí, vamos a tener que invertir un poquito más. Todo eso nos varía los costos. Ahora bien, la reserva de contingencia, por ahí de pronto dicen, es el nombre elegante del colchón. No, no es así. La reserva de contingencia es pues sí, es un colchón, pero no es un colchón que sacamos de la manga. El estándar del PMI hace una diferencia entre lo que es la reserva de contingencia y lo que es el colchón. La reserva de contingencia está calculada a partir de un análisis de riesgos. Mientras que el colchón, ese sale de la manga. Si simplemente decimos, ay, mira, vamos a ponerle unos 100,000 pesos de protección por si algo. No, ¿cuál por si algo? Ese por si algo significa que hay riesgos involucrados. Entonces, en lugar de poner una cantidad así nada más sacada al aire o calculada al aire, hay que estimar cuáles son los riesgos reales que existen en las actividades o en el proyecto. Hay que cuantificarlos y entonces sí podemos establecer una reserva bien pensada, bien diseñada, óptima en cuanto a los costos. Lo mismo se hace en la cuestión de las reservas de tiempos. Pero en este caso hablamos de costos y así se debe hacer. Esa es la diferencia entre una reserva de contingencia y un colchón. La reserva de contingencia sí tiene ingeniería detrás, ¿no? Sí tiene un análisis y un cálculo detrás. El colchón simplemente es asignar un monto de dinero, pues por si las moscas. Y esa es una mala práctica. Bien, aquí dice la última parte de la filmina, precisamente eso, surge del análisis de riesgos del proyecto, no surge nada más ahí de una ocurrencia. Bien, para la estimación de nuestros costos, en particular para esta reserva de contingencia, hay una técnica que el PMI, el estándar, recomienda, que es la técnica de valor monetario esperado. EMB son las siglas en inglés, Expected Monetary Value. Esta técnica de valor monetario esperado se utiliza muchas veces, bueno, para otra herramienta que se llama árboles de decisión, se utiliza ahí, pero en particular les voy a mencionar hoy el uso que tiene esta técnica de valor monetario esperado con relación al cálculo de la reserva de contingencia del proyecto. Y el valor monetario esperado es algo muy sencillo de obtener, se obtiene multiplicando el impacto estimado del riesgo, cuantificado, por su probabilidad. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una tablita. Vamos a suponer que nuestro proyecto tiene 5 riesgos. Nuestro proyecto tiene 5 riesgos. Ahí están, A, B, C, D y E. Ahí está ya estimada la probabilidad de cada uno de los riesgos como un porcentaje, 30, 10, 50, 30, 70. El último riesgo es un riesgo altamente probable. Lo bueno es que no es tan costoso. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra tabla de análisis. Y además, los expertos ya analizaron también cuál es el impacto en costo de cada uno de los riesgos. Cuando hablamos de impacto en costo, significa qué sucede o cuánto nos costaría si el riesgo se presenta. En este caso, si el riesgo A, que tiene un 30% de probabilidad, ocurre, vamos a tener un impacto en el proyecto de 13,500 pesos. Esto ya los expertos ya lo estimaron en el análisis de riesgos. Esto no significa que es la cantidad de dinero que yo tengo que aplicar para protegerme o como mitigación del proyecto. No, este es un dinero que se va a aplicar cuando el riesgo ocurre, porque ya identificamos que esos 13,500 que dice ahí del riesgo A es el costo que voy a tener cuando el riesgo se presente específicamente. Bien. Si sumamos la primera columna, la tercera columna, la que se llama impacto, vemos que en total son 149,800 pesos el dinero que, según los analistas, es lo que podríamos tener que gastar si los riesgos se presentan. Bien, pero también hay que considerar que no todos los riesgos se van a presentar. Si yo llego con el responsable de las finanzas de mi organización y le digo, mira, necesito 150,000 para redondear, ¿verdad? 150,000 pesos para contener los riesgos, pues me va a mandar por un tubo. Va a decir, no, espérate, ¿por qué quieres tanto dinero? ¿A poco todos los riesgos esperas que se presenten? ¿No vas a hacer nada para evitar que los riesgos ocurran? Bueno, pues sí, ¿no? De eso se trata la gestión de los riesgos. Aplicando la técnica de valor monetario esperado, lo que tenemos en la última columna es la multiplicación del impacto en costo por probabilidad. Así tenemos 13,500 multiplicado por 0.3, que es la probabilidad del riesgo A, y el total en valor monetario esperado
riesgo nos da 4.050. Y así con cada uno de los riesgos dependiendo de su probabilidad. ¿Eso significa que si el riesgo A se presenta, va a costar 4.050? No. Si el riesgo se presenta, va a costar 13.500. Pero para efectos de estimar cuánto debo de poner en mi reserva de contingencia, es válido utilizar valor monetario esperado. Fíjense cómo la suma me da 53.180 pesos, muy lejanos a los 150.000 que habíamos estimado en la tercera columna. Pero esos 53.180 es más fácil que el financiero acceda a ponerlos en una reserva de contingencia, ¿sí? Porque también dejar 150.000 pesos por si algo, y resulta que la gestión de riesgos fue adecuada y se presentó quizás uno o dos de los riesgos que estamos identificando y además se mitigaron y no costaron lo mismo que se pensaba que iban a costar, pues vaya, al final nos daría gusto decir, mira, de los 150.000 que me reservaste, nada más me gasté 20.000. Ok, pero esos 130.000 pues los tenías ahí reservados, no los pude utilizar para otra cosa. De nuevo, el costo de oportunidad ahí es alto. ¿Qué pasa si nosotros calculamos con valor monetario esperado? Esos 53.000 pesos, si nos fijamos, sirven para cubrir pues prácticamente todos los riesgos, ¿sí? A excepción quizás del D, que es el más costoso, ese no me alcanzaría para pagarlo con los 53.000 pesos. Pero vaya, esto es únicamente para calcular una reserva que va a estar muy cercana a lo que al final vamos a pagar de acuerdo a los riesgos que se presenten. ¿Por qué? Porque estamos considerándolos o estamos ponderándolo contra la probabilidad, el porcentaje de probabilidad de que el riesgo ocurra o no. Y por otro lado, también nosotros vamos a actuar del lado de la gestión de los riesgos para evitar que los riesgos ocurran o para mitigarlos, es decir, que si ocurren, tengan menor probabilidad de que ocurran o que si ocurren, cuesten menos de lo que estamos estimando. Entonces, esos 53.000 pesos, en teoría, nos deben de servir bastante bien para cubrir todos los riesgos que se presenten. Y solamente los que se presenten, digo, lo que buscamos es que no se presenten todos, obviamente. Considerando también que esos 53.000 pues va a tener una variable quizás más o menos, a lo mejor, no sé, consideramos unos 5.000 pesos, ¿no? El 10% de la reserva, más o menos 10%, entonces podríamos esperar a lo mejor entre 50, entre 45 y 60, a lo mejor lo que al final gastemos en los riesgos. Y como les digo, pues el trabajo no es solamente estimarlo y ya, ojalá y no pasen los riesgos, no. También en la gestión de riesgos vamos a asegurarnos de que no ocurran o de si ocurren, que cuesten menos. Entonces ese dinero sí me puede alcanzar bien y no estoy solicitando tanto dinero a la finanzas y tampoco lo dejo sin trabajar, ¿sí? Eso es una técnica utilizada para estimar la reserva de contingencia. Pero fíjense cómo allá detrás del cálculo de reserva de contingencia hay cierto trabajo ya más pensado, más desarrollado, ¿no? Para llegar a una tabla de este tipo, quiere decir que ya existió un análisis previo de los riesgos y un análisis pues a un nivel considerable para poder tener el impacto cuantificado de los riesgos si sucede y su probabilidad. Bien. Vamos a hablar ahora de la línea base de costos. La línea base de costos es la estimación inicial aprobada contra la que vamos a comparar los costos reales y contra la que vamos a evaluar el desempeño de costos. Esto incluye los costos estimados del proyecto más las reservas de contingencia. Hace un momento yo platicaba que a partir de la EDT estamos calculando los costos de nuestro proyecto, ¿sí? Todos los costos de las actividades, los costos de los paquetes de trabajo, las cuentas de control, el último nivel de nuestros entregables principales, todo eso se suma y ese es el estimado costo de proyecto. Pero esos son los costos si no ocurriera nada. Además tenemos que sumarle la reserva de contingencia. ¿De dónde sale? Pues lo que mencionábamos hace un momento, sale de la reserva de contingencia, sale del análisis de riesgos. Esta suma, estas dos cosas, los costos estimados del proyecto más la reserva de contingencia, esto conforma lo que llamamos la línea base de costos. Y contra la línea base de costos es contra lo que nos vamos a comparar a lo largo del proyecto. Es contra lo que vamos a validar si las actividades costaron lo que debían de costar, si costaron más o si costaron menos, si los riesgos se presentaron y costaron lo que esperábamos que costaran, etcétera. Contra eso es la comparación y contra eso el administrador de proyectos va a tratar de cumplir. Como decimos aquí, esta filmina dice, el administrador de proyectos es el responsable, primero, de definir la línea base de costos y segundo, buscar su cumplimiento. Repitiendo, la línea base de costos es el estimado de todos los proyectos más la reserva de contingencia. Y el administrador de proyectos es responsable de ambas cosas. No quiere decir que él vaya a hacer los estimados. De hecho, lo recomendable es que no los haga él. Lo tiene que hacer el
el experto. Entonces, va a haber un grupo de expertos que van a estimar los costos de las actividades del proyecto como tales, materiales, recursos, etcétera. Otros expertos definen el impacto en los riesgos, de donde sale nuestra reserva de contingencia, pero el administrador de proyectos es responsable de asegurarse que eso ocurra. Se defina tanto los costos del proyecto de manera adecuada como las reservas de contingencia, y la suma de estas dos cosas es la línea base de costos. Y el administrador de proyectos, entonces, es responsable también de que se cumpla esa línea base de costos. Y eso es lo que vamos a buscar, que el administrador de proyectos, eso sí queda dentro de sus responsabilidades. Él sí tiene que asegurarse de que se cumplan, porque además son estimados que él, junto con su equipo de trabajo, generó. Pero hay además otro elemento que conforma el costo presupuestado del proyecto. A este último monto, esta última cantidad de dinero, se le llama en el estándar la reserva gerencial, o la reserva de gestión, también en algunos documentos así se le llaman. La reserva gerencial es una cantidad de dinero que, como su nombre lo dice, lo reserva la gerencia para lidiar con imprevistos. Y aquí sí estamos hablando de verdaderos imprevistos, porque desde el punto de vista de la gestión de proyectos, desde el punto de vista del PMI, los imprevistos no existen. Bueno, en teoría, ¿verdad? Se supone que todos los imprevistos o lo que podría suceder en el proyecto se analizó en el momento de la planificación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Que desde en el caso ideal o partiendo del concepto que el PMI define en su estándar, significa que todo imprevisto debió haberse contemplado como riesgo. Y al contemplarse como riesgo, entonces cualquier costo relacionado está en la reserva de contingencia. En teoría, no deberíamos de necesitar más dinero porque cualquier imprevisto ya se consideró en la planificación de riesgos. Pero eso dice la teoría del estándar. En la práctica, se nos van los riesgos. ¿Por qué? Porque quizás hicimos nuestra planificación de riesgos fue deficiente, quizás nos faltó información, quizás no le dedicamos el tiempo suficiente, quizás la estimación pues nos quedó corta, ¿no? O a lo mejor pensábamos que un riesgo era menos probable de lo que realmente era, o quizás el impacto fue mayor de lo que esperábamos, etcétera. Entonces, puede ser que en el proyecto nos desviemos de los costos por esos imprevistos que se presenten. Bien, para eso existe la reserva de contingencia, la reserva gerencial, ya que para todos los costos que salgan de riesgos identificados, se supone que esos se deben de cubrir con la reserva de contingencia. Riesgos no identificados que no están en la reserva de contingencia, esos costos que implican esos riesgos deberían de cubrirse con la reserva gerencial. El problema de la reserva gerencial es que, primero, su monto es discrecional. Es decir, el gerente es el que dice cuánto va a ser. Y si es que va a haber, porque puede ser que ni siquiera reserve nada de monto para el proyecto. El administrador del proyecto no tiene autoridad ni responsabilidad sobre esta reserva. Si queremos usar esa reserva, vamos a tener que irlo a solicitar. ¿Sí? Y no es fácil porque es ir a reconocer con el gerente que como administradores de proyectos, pues se nos fue un riesgo, no hicimos la planificación de riesgos correctamente, o no hicimos una estimación adecuada y necesitamos más dinero. Este monto, sin embargo, la reserva gerencial, el estándar recomienda que se asigne. ¿Por qué? Porque lo que se busca es evitar que el proyecto se quede sin presupuesto porque surge algún imprevisto que el equipo de proyecto no contempló, cosa que en la realidad pues eso sucede, ¿verdad? A pesar de que el estándar dice, bueno, si tú haces bien tu gestión de riesgos, en teoría no deberías de tener ningún costo no contemplado, pero en la práctica eso no sucede. Es muy, muy, muy difícil en la práctica que se contemplen todos los riesgos o que se contemplen con su impacto real. Por eso el estándar también dice, reserva una cantidad de dinero, la organización debe de guardar un pequeño monto de dinero, bueno, pequeño de acuerdo al tamaño del proyecto, y para lidiar con esos imprevistos. Y que no vaya a suceder que el proyecto se tenga que cancelar o detener porque surgió algo que no se vio en la planificación de riesgos o porque no se estimó adecuadamente. Aquí me pregunta que qué porcentaje sugerido. Si hablamos de la reserva gerencial, híjole, pues lo sugerido, no hay un porcentaje sugerido, más bien ahí el gerente es el que decide, por eso se dice, bueno, es discrecional. E incluso a veces es sano que el administrador de proyectos no sepa cuánto hay ahí. De hecho, lo sano es que el administrador de proyectos asuma que no hay nada y que tiene que controlar y lidiar con los costos con lo que él estimó, ¿no? Con su presupuesto de proyecto y con su reserva de contingencia. Ahí depende ya del gerente y también depende mucho del proyecto, ¿no? Si el proyecto tiene mucha incertidumbre o si el proyecto es muy grande, cosas así, puede ser que la reserva sea un porcentaje alto, ¿no? Quizás 20 o 30% del presupuesto original o a lo mejor simplemente
se define la cantidad que se tenga. ¿Sí? Quizás dices, bueno, el 10% es tanto, pues sí, pues no tenemos, entonces pues le ponemos un poquito menos. Este diagrama nos muestra cuál es la composición del presupuesto del proyecto. La línea verde dice costo presupuestado del proyecto, que se compone de la línea base de costos más la reserva gerencial. Sin embargo, el administrador de proyectos solo es responsable de gestionar la línea base de costos. Y esta línea base de costos se compone de los dos elementos ahí grisecitos que se ven ahí, los costos estimados del proyecto, más la reserva de contingencia que salió de nuestro análisis de riesgos. Esta es la estructura que el PMI define para el costo presupuestado del proyecto. Y una vez que tenemos nuestro costo presupuestado, otra cosa que tenemos que elaborar como administradores de proyectos, y que casi nunca hacemos, es definir el flujo de efectivo. El flujo de efectivo no solo me dice cuánto me va a costar la actividad, también me dice cuándo. Aquí, como dice la FIMINA, expresa en qué momento a lo largo del proyecto se van a aplicar los costos estimados. Para esto es indispensable que yo ya tenga un cronograma. Si yo no tengo un cronograma, no sé en qué momento se van a ejecutar las actividades, por lo tanto no sé en qué momento voy a necesitar el dinero. Sin embargo, el financiero nos va a pedir este flujo de efectivo. Imaginen que mi proyecto, al final yo ya estimé mis costos, mi línea de base de costos, que es mis costos del proyecto, a lo mejor mis costos del proyecto fue de 1,5 millones. Y mi reserva de contingencia, después de calcularla, me salen en 300,000. Quiere decir que en total mi línea de base de costos es de 1,800,000. Voy con el financiero y le digo, ya está cotizado mi proyecto, ya está estimado, es 1,800,000 pesos. Ah, muy bien, pues dámelos. Sí, como no. No te voy a dar ese 1,800,000. Primero porque a lo mejor ni siquiera lo tengo en este momento. Y pues no conviene darte 1,800,000 a ti, administrador del proyecto, porque te lo acabas. O quizás no te lo acabas, pero sí ese dinero podría estar usándose en otra cosa, en mantener la operación, en otros costos que son más inmediatos, etcétera. Entonces, el financiero lo que va a querer es, dame tu flujo de efectivo. O sea, ok, es 1,800,000, pero ¿en qué momento los vas a necesitar? Como resultado, lo que obtenemos es esto. La famosa curva S, ¿no? Se llama así, pues porque tiene forma de S. ¿Sí? Ahí no se la complicaron los que le pusieron nombre a esta curva. La curva S es el acumulado de costos del proyecto a lo largo del tiempo. Y se le llama curva S, es característica porque esta forma es la forma típica del comportamiento de los costos en un proyecto. Al principio del proyecto hay poca gente involucrada, todavía no hay proveedores, se están haciendo labores administrativas de iniciación y de planificación del proyecto. Entonces los costos no son tan altos y el crecimiento de los costos es lento. Ya cuando estamos en la ejecución del proyecto, ahí empiezan a intervenir más personas, que son costos, más materiales, los proveedores, etcétera, y el ritmo de costo se acelera y sube, como se puede ver ahí en la parte intermedia de la gráfica. Y al final del proyecto, los costos de nuevo vuelven a desacelerarse, simplemente son los costos de cierre, ya hay menos personas, a los proveedores pues ya quizás ya no están pagando, ya se les pagó, los materiales ya fueron comprados, ya se usaron, y vuelve a bajar el ritmo de costos, y por eso ocurre esto. Este es el comportamiento típico de cualquier proyecto con respecto a sus costos. Esto es lo que el financiero quiere conocer. Y hacemos un análisis desglosado por tiempo y vemos, ok, en el primer mes tú necesitas, de ese 1,800,000, en el primer mes nada más necesitas 100,000. En el segundo, 250,000. En el tercero, 400,000. Y entonces sería responsabilidad ya del financiero garantizarnos que en los momentos en que necesitamos el dinero va a estar disponible. Si nosotros como administradores de proyectos entregamos nuestro flujo de efectivo al financiero y de pronto el financiero nos sale con que no hay dinero, ahí sí podemos reclamarle al financiero porque nosotros le entregamos la información suficiente para que él considerara o contemplara que nosotros íbamos a utilizar ese dinero en ese momento. Y de pronto el proyecto se detiene por insuficiencia presupuestal porque el financiero pues no contempló ese dinero. Pues no, eso está mal. Si nosotros entregamos ya nuestro flujo de efectivo, no debería de suceder eso. El problema es que muchas veces no entregamos un flujo de efectivo y de pronto las áreas que otorgan el dinero o que asignan el recurso, el presupuesto, pues como no saben en qué momento se va a utilizar, pues tampoco están preparadas, ¿no? Y bueno, tampoco se vale que nosotros como administradores de proyectos lleguemos y, oye, necesito ahorita 500,000 pesos. No, pues ¿de dónde los voy a sacar? Es que los necesito para el proyecto. Pues me hubieras dicho en tu flujo de efectivo, ¿no? Bien, con esta información, pues no habría pretexto si el financiero no considera el monto necesario. Bien, con eso nosotros cumplimos con nuestra planificación de costos. Es decir, ¿qué obtenemos de resultado? Bien, tenemos nuestra línea base de costos.
El costo presupuestado del proyecto, bueno, eso incluye la reserva gerencial, pero la reserva gerencial esa la asigna el gerente, eso como administradores de proyectos, nosotros no tenemos injerencia ahí. Así que nosotros nos limitamos a entregar nuestra línea base de costos, nuestros costos del proyecto y nuestra reserva de contingencia. Y además vamos a entregar el flujo de efectivo para decir en qué momento vamos a utilizar esos costos. Ahora, el flujo de efectivo se basa únicamente en los costos presupuestados del proyecto. ¿Por qué? Porque las reservas de contingencia son para riesgos y lo normal es que no sabemos en qué momento se van a llevar a cabo los riesgos. Aún así podemos hacer refinar un poco más ese flujo de efectivo porque hay algunos riesgos que sí se les puede decir, bueno, este riesgo si se presenta para tales fechas. Pasando estas fechas ya el riesgo o ya se presentó o ya no se va a presentar. Bueno, en ese caso, esos costos de esa reserva de contingencia sí se podrían meter al flujo de efectivo para contemplarlos, ¿no? Y así queda mejor nuestro flujo de efectivo. Bien, ya que tenemos esto, nuestra línea base de costos, nuestro flujo de efectivo, que es, desde el punto de vista del estándar, ese es el resultado de nuestra planificación de costos. Lo que sigue es, ya en la ejecución del proyecto, controlar los costos. A lo largo del proyecto, el administrador debe monitorear los costos reales y estarlos comparando constantemente contra la línea base de costos. No contra la reserva gerencial, esa pues está ahí en caso de que se necesite que se nos acabe el dinero. ¿Qué aspectos tenemos que considerar al momento de controlar los costos? Primero, es muy recomendable contar con un método para evaluar el desempeño que tenemos en los costos. Lo que nosotros proponemos, también el PMI así lo hace, es el método de valor ganado. Hay que mantener claramente definidos a qué parte del presupuesto corresponden los costos que se están aplicando, a qué cuenta de control corresponden, a qué entregable corresponden, si es reserva, si es un costo ya estimado del proyecto, etcétera. Esto se facilita en las organizaciones que manejan centro de costos. Bueno, no se complica al momento de definir el presupuesto, pero ya en la ejecución nos simplifica porque ya tenemos identificados a qué centro de costos o a qué partidas presupuestales se tiene que asignar cada uno de los costos, pero hay que conocerlo, ¿sí? Para mantener ese control. Otro aspecto que hay que controlar es qué es de la reserva y qué es lo que corresponde a un costo real del proyecto. Vamos a suponer que nosotros, en el ejemplo que les mencioné hace ratito, tengo 1,5 millones de costos estimados del proyecto y 300,000 pesos de reserva de contingencia. Se termina el proyecto y me preguntan, oye, pues de los 1,800,000 que estaba estimado, ¿cuánto te gastaste? No, pues me gasté completo el 1,800,000. Ah, caray, entonces ¿se presentaron todos los riesgos que estabas contemplando? No, de hecho no se presentó ningún riesgo. Ah, mira, nada más. Entonces, esos 300,000 pesos que estaban asignados a la reserva de contingencia, pues se usaron para otras cosas que no era reserva de contingencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué costó más los entregables? ¿Por qué costó fabricarlos más? ¿O será que pues ya tuviste el dinerito ahí y pues te lo empezaste a gastar con la confianza de que pues iba a sobrar? Eso está mal, ¿no? Entonces, si no se presenta, en mi ejemplo, si no se presenta ningún riesgo, entonces debería de haber sobrado esos 300,000 pesos de la reserva de contingencia. Por lo tanto, el control de los costos debe tener cada uno de sus costos en las partidas que le corresponden, ¿sí? No meter todo el dinero así, pum, a una sola bolsa y de ahí sacarlo, sino que mantener el control de dónde, a qué corresponde cada costo que está ocurriendo. Y una recomendación adicional, hay que tomar medidas preventivas para que no se desvíen los costos, ¿sí? Hay que estar evaluando constantemente y viendo a ver qué podemos hacer para evitar que los costos se desvíen. ¿Puedo negociar con un proveedor a que me rebaje el precio? Pues a lo mejor, ¿no? O puedo negociar un descuento, o quizás de pronto surgen las oportunidades de decir, oye, si lo pago antes, me hacen un descuento, o si lo pago antes, ya amarro un tipo de cambio de protección, etcétera, ¿no? Esas son acciones que tomamos preventivas para evitar que después el costo nos crezca más de lo que nosotros estábamos estimando. Si simplemente estamos reaccionando, decir, híjole, ya me salió 100,000 pesos más caro y ahora a ver de dónde ahorro esos 100,000 pesos, pues se nos va a complicar la gestión de los costos del proyecto. Lo recomendable es tomar medidas preventivas. Esto que estamos viendo aquí está basado en la metodología de valor ganado. Pero este es para ejemplificar cómo debemos de controlar los costos. La curva roja, que se ve, la famosa curva S, la curva roja es nuestro valor planificado, es decir, nuestra estimación original, nuestra línea base de costos. Vemos ahí dos curvas punteadas que llegan hasta la línea vertical que está en el centro, es la fecha actual. Y vemos dos curvas. Una de las curvas, la que dice costos reales, la que tiene AC, que es la abreviatura que usa valor ganado para actual cost, costo real. Vemos ahí que la línea punteada va un poquito arriba de la línea roja.
podríamos interpretar de entrada que el costo ha sido más alto de lo planeado. Pero valor ganado lo que nos comenta, y es una buena práctica, muy buena práctica, es que no debemos de comparar los costos reales contra el costo que dice nuestra línea base, sino que debemos de compararlo contra lo que realmente llevamos hecho. La curva que se ve más abajo, la que dice valor ganado, o EV, que es Air Value, esa es el costo de las actividades que realmente hemos hecho. Y es importante calcularla. Por un ejemplo aquí sencillo. Vamos a suponer que yo estoy en una parte de mi proyecto, voy a lo mejor en el mes 2 de mi proyecto, y lo que tengo que analizar es, bueno, la línea roja me va a decir cuánto debería de llevar gastado en el segundo mes, siempre y cuando yo haya tenido el avance que se esperaba. Pero ¿qué pasa si avance menos? Vamos a suponer que, como en el ejemplo que estamos viendo en la pantalla, mi valor ganado va por debajo de la curva roja. Eso quiere decir que las actividades que realmente están terminadas, o el trabajo que realmente se hizo a la fecha de revisión, esas actividades se revisa en el presupuesto original, en la línea base de costos, cuál era su costo. Por ejemplo, a lo mejor para el segundo mes yo debería tener terminados 3 entregables, y me voy entonces a mi línea base de costos, y dice, bueno, mis 3 entregables deberían de costar, no sé, 500,000 pesos. Eso es el valor planeado. Sin embargo, de los 3 entregables nada más tengo 2, y quizás el tercer entregable pues lo llevo a la mitad. Bueno, entonces, de nuevo, acudo a mi línea base de costos y veo, a ver, de acuerdo al plan original o al estimado original, ¿cuánto costaban los 2 entregables que ya están terminados? ¿Y cuál es el costo correspondiente a la mitad que llevo del tercer entregable? Ok, y esa cantidad de dinero, esa es valor ganado, es la curva que se ve ahí un poquito más abajo. Si la curva de valor ganado está por debajo de la roja, quiere decir que voy retrasado en las actividades. He hecho menos actividades de las que se esperaba. Todo lo que se maneja en valor ganado es con relación a los costos. Bien, lo importante aquí es reconocer que la curva de costos reales la debo de comparar contra la de valor ganado, no contra la de valor planificado. Vamos a suponer que, de nuevo en mi ejemplo, esos 3 entregables que costaban $500,000 de pesos, bueno, yo cometería un error si digo, ¿sabes qué? Debo de tener 3 entregables, hasta el momento nada, tengo 2. Ok. Sí, pero en mi plan decía que debería de llevar gastados 500,000 pesos y llevo gastados 450,000, entonces voy muy bien. No, espérate, a ver, esos 450,000 pesos los estás comparando contra los 500,000 que debiste de haber gastado si los 3 entregables estuvieran terminados, pero no están. Entonces, lo que sí está terminado, los 2 entregables y medio, ¿eso cuánto costaba en el plan? A ver, vamos a hacer el cálculo, y después de hacer el cálculo veo que, pues ¿sabes qué? Lo que llevo realmente de trabajo realizado, en mi estimación original, en mi línea de base de costos, ese trabajo que ya está realizado costaba 400,000 pesos. Y mi costo real ha sido de 450,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que voy 50,000 pesos arriba, no abajo. Entonces, comparar la curva de costos reales contra la roja es un error. La curva de costos reales se debe comparar contra la de valor ganado que aparece ahí. Fíjense cómo en este ejemplo, que es el peor de los casos, mi curva de costos reales podría incluso ir abajito de la roja y yo digo, voy muy bien. No, mientras vayas arriba de la de valor ganado, quiere decir que estás gastando más dinero de lo que debías de haber gastado de acuerdo a los entregables que en ese momento llevas ejecutados. Entonces, detrás de todo esto que les platico está la metodología de valor ganado. Lo importante aquí es entender que los costos reales se tienen que comparar contra los costos presupuestados de lo que realmente se hizo, no de lo que dice el plan, suponiendo que se haya terminado el trabajo que se debía de haber terminado, porque puede que no sea el caso. Okay. Toda variación que afecta a nuestra línea base de costos, toda debe documentarse. Variación que afecta a nuestra línea base quiere decir que un entregable nos salió más caro de lo que debía o más barato. También si sale mucho más barato hay que documentar cuál fue la razón. Oye, es que negociamos con el proveedor. Oye, es que encontramos una manera más eficiente de hacer las cosas y en lugar de invertirle 3 semanas, nada más le invertimos 2, entonces nada más fue el costo de 2 semanas de trabajo, etcétera. O fue por una mala estimación, también puede ser el caso. Bien, desviaciones hacia arriba o hacia abajo de los costos, hay que documentarlas. Todo cambio que se solicite por parte de los interesados que impacte a la línea base de costos, tiene que pasar por el proceso de control integrado de cambios a fuerzas. Sabemos que nuestros clientes, nuestros interesados principales del proyecto, son muy dados de pronto a pedir cambios, pero todo cambio tiene costo. Aquí nada es gratis. Entonces, el control integrado de cambios lo que hace es precisamente analizar los impactos de un cambio solicitado en tiempos, en costos, en alcance, en calidad, en riesgos, etcétera. Y a partir de esa estimación o de ese análisis de impacto del cambio, se decide si el cambio se aplica o no. Y si el cambio afecta a la línea base de costos, es decir, el cambio va
hace que mi proyecto cueste más o cueste menos de lo que se estaba estimando en la línea base de costos, tiene que pasar por proceso de control integrado de cambios para posteriormente modificar nuestras líneas base de costos. Y por último, hay que aplicar acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario. Cuando yo me doy cuenta de que me estoy desviando de mis costos, tengo que aplicar una acción correctiva. Si estoy gastando de más. Estoy gastando de menos, bueno, a lo mejor la acción correctiva consiste en revisar las estimaciones, porque a lo mejor estaban demasiado altas, y ajustar las estimaciones. De cualquier manera, es un cambio en la línea base de costos y hay que aplicar esas acciones correctivas y preventivas cuando sea necesario. Preventivas, es decir, estoy percibiendo que voy a tener unos costos adicionales, pues ¿qué hago, verdad? ¿Cómo me protejo de esos costos adicionales? Bien. Un punto importante, vamos a hablar de qué pasa con los proveedores. Bien, en la cuestión del manejo de los proveedores, el estándar lo maneja completamente dentro de su propia área de conocimientos, que es la gestión de las adquisiciones. Sin embargo, aquí tenemos que entender que, según el estándar, la mejor forma de reducir las variaciones de los costos es a través de la gestión de riesgos. Si algo que yo estimé que me iba a costar 100 pesos, al final me costó 200, es porque algo pasó. Y ese algo pasó significa que hubo un riesgo, quizás no identificado, quizás sí, pero ocurrió que me desvió de los riesgos. Por lo tanto, la mejor forma que yo tengo para evitar esas desviaciones y para mantener en control mis costos y reducir las variaciones es a través del proceso de gestión de riesgos, un proceso muy importante en el proyecto. Si yo me aseguro de identificar los riesgos, de cuantificarlos para poner su reserva de contingencia ahí en un cajoncito, y además me dedico con esfuerzo a mitigar los riesgos, es decir, reducir su probabilidad de que ocurran, reducir su impacto o de plano evitarlos, lo que estoy haciendo es dándole certidumbre al proyecto y estoy acercándome más a los costos que fueron estimados. Si yo me desvío de un costo estimado, quiere decir que algo pasó no contemplado en la estimación. Debía de haber estado contemplado como un riesgo. Entonces, nuestra gestión de riesgos es la mejor forma de reducir las variaciones de los costos. Y una manera de controlar los riesgos es a través de los contratos. Los contratos con proveedores son una forma de gestión de riesgo. Debemos tener los contratos correctamente establecidos y controlados. El contrato debe decir específicamente qué es lo que el proveedor me va a entregar y cuánto le voy a pagar por eso. Aquí en México de pronto somos muy dados a empezar a trabajar sin un contrato firmado, ¿no? O con un contrato demasiado ambiguo o que no especifica correctamente lo que debe de ser. Y después ahí tenemos problemas de que el proveedor pues, nos quiere cobrar de más porque le pedimos algo adicional o porque pues él mismo no cotizó bien o nosotros queremos que nos haga un descuento, etcétera, ¿no? Todo eso se eliminaría con una gestión adecuada del contrato. Desafortunadamente es una práctica que aquí en México pues no seguimos mucho. Quien sí lo hace muy bien es el gobierno, ¿no? Porque tiene sus lineamientos, tiene que hacer sus licitaciones, sus concursos, ya especificado cuánto va a ser, a lo mejor pues me está cobrando muy caro el proveedor, pero pues, mientras haya cumplido con los requisitos del concurso, pues bueno, ese es el dinero que se le va a pagar, etcétera. Ya que se le asigne de pronto ahí contratos, por ejemplo, de trenes, ¿verdad?, a los compadres, bueno, esa ya es otra cosa. Pero el gobierno tiene muy buenas prácticas desde el punto de vista reglamentario del manejo de los contratos y del manejo de las adquisiciones. Porque pues, es un punto muy observado, ¿no?, por todo el mundo. Bien. Con esto concluimos entonces nuestra plática de planificación y control de los costos. Fueron generalidades, estamos hablando del tema pues más en términos generales, más en términos sencillos. Como conclusiones tenemos que la gestión de los costos es una de las áreas de conocimiento que forman parte del estándar de la PMBOK, el estándar que define el PMI. La línea base de costos incluye dos cosas, la reserva de contingencia, bueno, los costos del proyecto primero, y también incluye las reservas de contingencia que obtuvimos del análisis de riesgos. Es decir, no es colchón, no estamos sacándolo así de la manga, sino que hicimos un análisis de riesgos y ese análisis de riesgos me sirve para estimar mi reserva de contingencia. La reserva gerencial está fuera de la gestión por parte del administrador del proyecto, eso ya no es responsabilidad del administrador. Ese dinero, sin embargo, lo reserva el gerente para, en caso de que se presente algún imprevisto fuera de las manos del administrador del proyecto, fuera del control del equipo de proyecto, pues entonces exista un dinero de respaldo para no tener que suspender o cancelar el proyecto por una situación de ese tipo. Por último, los costos se deben controlar durante la ejecución del proyecto para asegurarnos de que estamos cumpliendo nuestra línea base de costos, tanto en flujo de efectivo, es decir, cubriendo los tiempos, como en los montos que calculamos. Sin olvidar que hay que mantener los costos separados del lado de la reserva de contingencia de los costos reales del proyecto.
Bien, con esto concluimos nuestra presentación. Ahora viene la cápsula promocional de nuestro webinar. Aquí siempre promocionamos nosotros nuestro curso en línea. Es un curso, le llamamos nosotros el DAP en línea, Dirección Ágil de Proyectos. Es el curso que tenemos disponible para que ustedes, si gustan tomar un curso de administración de proyectos, lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar. Este curso tiene un periodo de tiempo de aproximadamente mes y medio, ¿sí? lo que se le asigna a la persona que adquiere el curso, pero ese mes y medio es las 24 horas del día, a cualquier día de la semana. Pueden entrar, el curso es completamente en línea, es en un portal. Se ven algunos temas, se ve el tema de los costos, igual a este nivel de profundidad, pero vemos otros temas en ese curso. Se ve la definición del alcance, los tiempos, el manejo de los riesgos, un tema muy importante en el curso, la gestión de los recursos humanos, liderazgo, etcétera. ¿Sí? Ese curso, ahí lo tenemos ya un buen rato con él y hemos tenido muy buena retroalimentación por parte de los que nos han comprado el curso. Está muy padre. Ahí lo tenemos, más publicidad sobre el curso. Dice, aprende a planear y controlar un proyecto en solo 30 días. Muy bien. Ustedes van a aprender a planificar y controlar un proyecto en 30 días. De que en esos 30 días les salga bien un proyecto, eso sí ya no se los aseguro porque depende de las habilidades propias de cada persona, pero los conceptos van a tener. ¿Sí? Lo que se busca es cumplir en costo, tiempo y alcance los proyectos, la triple restricción. Y además, este curso les otorga 35 horas de contacto. O PDUs, si por ahí alguien ya está certificado como PMP, como Project Manager Professional, bueno, pues el curso les da 35 PDUs. Si buscan certificación, el curso vale por 35 horas de contacto. Y con esas 35 horas de contacto, pues prácticamente están cubriendo el requerimiento, el requisito del PMI para la certificación PMP. Sí, se cumple en muy buena medida esa cantidad de horas de contacto que solicita. Está 100% garantizado, ¿sí? Si a los 7 días no les gustó, les devolvemos su dinero sin preguntas. Aquí hay algunas recomendaciones que hacen nuestros clientes. Les hemos pedido a personas que han participado en el curso o que han comprado el curso que nos dieran un testimonial, ¿sí? Y aquí tenemos algunos testimoniales de la gente que les ha gustado mucho el curso. Aquí nos pregunta que curso presencial, sí, por ahí tenemos uno planificado, no tengo la fecha a la mano, a ver si ahorita sale en uno de los slides. Muy bien, este es el precio normal del curso, 3,250 pesos masiva. Lo pueden pagar por PayPal, en un solo pago, o 3 mensualidades, o por depósito o transferencia bancaria. Ahí tenemos esos métodos de pago, y ese es el precio normal, 3,250 pesos. Pero nosotros también nos sumamos al Buen Fin. ¿Sí? También entramos a la moda del Buen Fin, nada más que nosotros sí vamos a ofrecer unos buenos descuentos, no como las tiendas que por una semana le suben al precio y después le bajan y menos de lo que le subieron, o no le bajan nada pero les ofrecen 3 meses sin intereses. No, pura tarugada. Nosotros sí les vamos a dar un buen descuento de Buen Fin. Tenemos, por ejemplo, para nuestro curso de arte en línea, que es el que les acabo de platicar, estamos aplicando un 50% de descuento. Quiere decir que el costo con IVA incluido es de 1,885 pesos. Además tenemos un 30% de descuento en nuestro curso DAP 25 presencial, ¿sí? 6,334 costaría, ya con el descuento, con IVA. El curso de administración de proyectos con Project Professional, que es también forma parte de nuestros cursos, cuesta 5,116 con un descuento del 30%. Y el curso de la preparación para certificación PMP, quien anda buscando certificarse, ese lo estamos ofreciendo en 12,667, IVA incluido, ya con el descuento del 30%. Esto es una promoción especial del Buen Fin. ¿Sí? Estas sí son promociones, no las tarugadas que pone Walmart, que nomás les da 3 meses sin intereses. Si necesitan más información, aquí está un teléfono 1-800-108-2000, teléfono sin costo, o en nuestro sitio en nuestro sitio web, ahí está, evorit.mx. La liga está bien fácil, ¿verdad? Mejora tu administración de proyectos, promoción.spx. No se preocupen, les vamos a mandar la información a todos ustedes de las ligas, del teléfono y de los costos que aplican para el Buen Fin. Esos costos únicamente están en el Buen Fin, del 14 al 17 de noviembre. Bien,
con eso concluye la cápsula de promoción. Ahora sí, regresando a nuestro tema, concluimos nuestro webinar. Vamos a dar una sesión ahora de preguntas y respuestas. Aquí Miguel va a ayudar con las preguntas. Sí, gracias. ¿Qué tal, Paco? Pues tuvimos una pregunta, nada más, de Gregorio Montes, que nos preguntaba ¿cuál es el porcentaje sugerido para las reservas, tanto para la reserva de contingencia como para la reserva gerencial? Basado en tu experiencia, ¿cuál sería un porcentaje sugerido para obtener estas reservas? Ok, bien, pues basado en mi experiencia, no solo en mi experiencia, sino también lo que dice el estándar MI, la recomendación aquí sería no usar un porcentaje, es decir, no usar a eso le llaman la regla de oro, ¿no? De decir, bueno, pues le agrego un 10% o un 15%. Depende muchísimo del tipo de proyecto, pero en particular, si hablamos de reserva de contingencia, esa debe salir del análisis de riesgos. ¿Qué porcentaje va a ser? No, pues realmente depende de cuántos riesgos hay y del impacto en costo de esos riesgos. Del lado de la reserva gerencial, ahí quizás sí podríamos poner un porcentaje, quizás un 10 o un 15% del costo del proyecto sería una buena reserva gerencial. Sin embargo, como les mencionaba hace rato, la reserva gerencial, esa es discrecional. Ahí el gerente le pone la cantidad que él considere necesaria o que tenga, ¿verdad? A lo mejor tampoco tiene mucho dinero el gerente en su presupuesto asignado para ese proyecto y pues le pone lo que le puede poner. Lo importante es que ese monto, si bien el administrador de proyectos ni tiene injerencia en ese dinero ni autoridad, ni sabe si existe o no existe, pues ese dinero sí conviene tenerlo reservado, como mencionábamos, en caso de un imprevisto, totalmente imprevisto, es decir, que ni siquiera se analizó en la gestión de los riesgos, por lo tanto son costos que no están en la reserva de contingencia y van a tener que salir de algún lado, ¿sí? De algún otro cajón. Para eso es esa reserva gerencial. Ahora, en teoría, o desde el punto de vista ideal, la reserva gerencial no debería de usarse, ¿verdad? Eso es solamente para cuestiones que se le escapó al equipo de proyectos al momento de estimar los riesgos. Okay. Bueno, Paco, ya no tenemos más preguntas y nada más invitar a los amigos que participaron al webinar nuevamente a que adquieran estas ofertas que estamos nosotros otorgando por el Buen Fin. El pago para estas ofertas se aplicaría en pagos de contado y en las fechas que se estipula el Buen Fin. Tenemos una última pregunta de Luis Carlos de Oaxaca. Saludos a Oaxaca, muy bonito estado. ¿Los costos asociados a la calidad dónde quedarían? Ok, sí. Bueno, aquí dice Miguel, tenemos una última pregunta, no me los limites, Miguel. Si alguien quiere preguntar más, pues adelante. Gracias, Luis Carlos. Dice, ¿los costos asociados a la calidad dónde quedarían? En teoría, estos costos deberían de estar ya contemplados en las estimaciones del proyecto. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos haciendo la estimación de costos, debemos ya de contemplar todas las actividades del proyecto. Y cuando hablamos de todas las actividades, también debemos de contemplar las actividades administrativas del proyecto. Buena pregunta, porque realmente no mencioné este aspecto, pero es un aspecto muy importante, que a veces a los administradores se nos va y no contemplamos ni para tiempos ni para costos las actividades administrativas del proyecto. Pero el hacer un reporte de avances toma tiempo y toma tiempo de mucha gente. Darle el seguimiento al cronograma, seguimiento a los riesgos, la documentación, eso toma tiempo. ¿Sí? Toma tiempo y tiene un costo involucrado y muchas veces no se considera. El impacto del lado de los tiempos es que pues, el administrador anda después haciendo esas actividades los fines de semana, ¿verdad? O por las noches, porque no se consideró dentro del tiempo del proyecto. Pero esos costos, además, el problema de no contemplarlos es que son costos que pues, va a absorber la misma gente, ¿no? El administrador de proyectos, si sea trabajando el fin de semana para completar esas actividades que no se pusieron en el cronograma ni en los costos, pues vaya, en los tiempos los pone él y los costos también los está poniendo él. En general, un administrador de proyectos, o bueno, por lo menos aquí en México es muy difícil que le paguen horas extras o que por su tipo de actividad, ¿no? ¿Y qué pasa con los costos de calidad? Bien, si vamos a hacer revisiones de calidad, eso tiene que estar contemplado desde el principio. Oye, ¿sabes qué? Después de elaborar el entregable, yo voy a tener una auditoría de calidad. Puede ser a los mismos entregables si estamos elaborando productos, o puede ser sobre incluso el proceso de gestión del proyecto. Ahora, esto se
decide en el plan de gestión de los costos, el plan, el primero que se hace. Vamos a decir, oye, ¿qué costos de calidad van a entrar a mi proyecto y cuáles no? Si voy a aplicar auditorías o revisiones de calidad a entregables como tal, estamos haciendo mesas y vamos a aplicarle una revisión de calidad a la mesa, esos costos de calidad, seguramente esos sí vamos a ponerlos dentro del presupuesto del proyecto. Pero ¿qué pasa si la PMO, por ejemplo, la oficina de proyectos, o si un área de calidad o de procesos de mi organización va a llegar a auditarme mi proyecto para ver si lo estoy respetando la metodología de gestión de proyectos, por ejemplo? Bien, ese tipo de costos, esos normalmente no van a ser directos del proyecto, ¿sí? Esos son costos que tiene la propia PMO para evaluar el cumplimiento del estándar, o el área de calidad de la organización, o el área de procesos de la organización. Sin embargo, de nuevo, eso se decide al momento de estar haciendo la planificación, y en el plan de gestión de costos, ahí debe estar especificado si los costos de calidad se van a considerar dentro del presupuesto del proyecto o no, o cuáles sí y cuáles no. Ok, mencionarles, sí les vamos a hacer llegar la grabación de este webinar. Al final de la sesión, les pido por favor puedan contestar la encuesta de satisfacción que aparece, y todas las personas que contesten de manera satisfactoria esta encuesta, que la complementen, les vamos a hacer llegar la liga de la grabación. José Luis Vargas nos hace una pregunta más. Cuando se hace un análisis rápido, suele variar el proyecto en un porcentaje. ¿También esto se tomaría como un análisis de riesgos? Ok, pregunta interesante también, y me estoy dando cuenta que eso lo dejé fuera del webinar, debí de haber platicado sobre esto. Normalmente cuando estamos comenzando el proyecto, incluso antes de dar el banderazo de salida, cuando apenas se está elaborando la carta constitutiva, antes de hacer la planificación, es típico que nos pidan una estimación de cuánto va a salir el proyecto. Sí, pero en ese momento pues no tenemos el detalle suficiente para poder dar un estimado preciso. El estándar considera que existen 3 niveles de estimación, eso es lo que menciona el estándar. Uno que le llaman el de orden de magnitud, ¿sí? Y ese estimado es el primero que se hace, así de decir, oye, ¿sabes qué? Nada más me dieron 2, 3 detalles del proyecto, entonces voy a obtener un estimado de orden de magnitud. Pero ese estimado de orden de magnitud se considera que puede tener una variación de más o menos hasta el 60%. Quiere decir que si yo cotizo $1,000,000 de pesos, podría costar entre 400,000 a 1,600,000, ¿sí? Y eso, hablando en promedio, ¿verdad? O sea, podría costar un poquito más. Ese es el estimado de orden de magnitud. Después tenemos otro estimado, que es el intermedio, ya cuando empezamos a hacer la planificación, pero todavía no la concluimos. Y ese estimado, pues ya tiene un nivel de precisión alrededor de más o menos 25-30%. El último estimado que se tiene ya es el que se obtiene de la planificación, es decir, el de la estimación ya de costo del proyecto, que lo que está ya documentado en nuestra línea base de costos, sin contar la reserva de contingencia, y el estándar dice que es todavía un presupuesto que puede tener una variación de más o menos entre 5 y 10%. Pero ya es un rango ya más pequeño, porque en teoría ya tenemos la información suficiente para hacer una estimación correcta. Y ese más o menos 5 o 10%, en teoría debe estar cubierto por la reserva de contingencia, ¿sí? Pero es lo que normalmente se esperaría de por esa diferencia en la estimación, ¿no? Por esa imprecisión de la estimación. Ahora, el problema que podemos tener es que de pronto nuestros interesados o nuestros jefes o nuestros clientes toman un estimado de orden en magnitud, el primerito, como si fuera ya escrito en piedra y con letras de oro y firmado con sangre. Entonces, la gente debe de entender que es un estimado de orden de magnitud, que se espera una variación normal de hasta el 50% o quizás un poco más sobre esa estimación. La estimación de orden de magnitud se llama así porque lo único que estamos buscando es ver en dónde o en qué orden de magnitud se acomoda el proyecto. Es decir, si estamos hablando de un proyecto alrededor de 100,000 pesos, o ya es un proyecto que se acerca al $1,000,000 de pesos o a los 10 millones de pesos. Entonces, oye, pues quizás varía de entre, ¿sabes qué? El proyecto pues más o menos va a costar entre 300,000 y 1,500,000. Ay, oye, es mucha variación. Sí, pero va a estar entre 300 y 1,000,000. O sea, ni te va a costar 150,000, ¿sí? Ni tampoco te va a costar 5 millones. Entonces ya ubicamos cuál es el rango en donde se va a distribuir el proyecto. Las posteriores estimaciones ya con más información, pues van a ir haciendo cada vez más precisa el cálculo de este proyecto. Pero sí, ahí todos, administradores de proyectos, clientes, patrocinadores, deben estar
conscientes de que un estimado de orden de magnitud tiene esas variaciones en la estimación. Es imposible estimar con precisión algo con únicamente una descripción general del proyecto, no se puede, ¿sí? Pero sí se puede obtener un estimado que simplemente nos diga, bajo este rango o en aquí se va a ubicar, en este rango o en esta magnitud de costos, aquí se va a ubicar tu proyecto. Bueno, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Gracias a todos por haber participado en este webinar y nuevamente los invito a que puedan participar de las ofertas que nosotros estamos generando por este proceso del Buen Fin. ¿Ok? Vamos a hacerles llegar a todos la información de las ofertas vía correo electrónico para que ustedes puedan identificar si consideran adquirir alguna de estas ofertas. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Sí, muchas gracias, yo también me despido. Espero que les haya gustado y les vamos a hacer llegar la información para que aprovechen ese ofertón del Buen Fin que tenemos en todos nuestros productos. Muchas gracias a todos.